Buenos días, agradezco la invitación al comité organizador. El día de hoy vamos a revisar el tema de tratamiento del shock hipovolémico guiado por metas. La verdad que es un gran reto para el médico que esté a cargo de una paciente que tiene un sangrado principalmente masivo, que es donde vamos a ver nosotros consecuencias importantes en el comportamiento hemodinámico de nuestra paciente. Recordemos que nosotros somos organismos que trabajamos a través de una respiración aeróbica, en la cual este metabolismo ocurre en presencia de oxígeno. Y el objetivo es que desde que el ambiente que nosotros respiramos nuestro oxígeno, se realice un intercambio a través de área pulmonar, que tengamos quien transporte el oxígeno, que en este caso en nuestro organismo solamente es el eritrocito, y que las condiciones propias de nuestro organismo permita soltar ese eritrocito, ese oxígeno del eritrocito, para llegar principalmente a la célula. Y en este punto también muy importante de arrastrar o transportar y que el tráfico funcione para llegar a la célula, dependemos también mucho de la función del corazón, a través de función cardíaca, que nos permite mantener una buena circulación, que permita que ese eritrocito traslade ese oxígeno hasta donde lo vamos a ocupar, que principalmente es la mitocondria. Es decir, la mitocondria es la que nos va a dar a nosotros la pauta de saber que esta paciente está en excelente condición metabólica, que no está sufriendo, que no tiene un estado de shock. Y esas son las observaciones que debemos nosotros entender desde un principio, que nosotros dependemos de oxígeno para llevar nuestro metabolismo aeróbico y se lleva hasta la célula, principalmente en la mitocondria. Entonces, dentro de las adaptaciones obstétricas importantes que tenemos nosotros al final del tercer trimestre, son las adaptaciones cardíacas, vasculares, en cuestión del volumen sanguíneo circulante de nuestra paciente. El corazón ya tiene distribuido cómo va a mandar ese volumen sanguíneo circulante, qué porcentaje le va a mandar a cada órgano, principalmente órgano vital, y al momento que se embaraza la paciente en el tercer trimestre, le exige al corazón un 15 o un 20% de ese gasto cardíaco. Entonces, dentro de estos cambios fisiológicos que le llamamos nosotros, en la paciente obstétrica vamos a tener un aumento importante del gasto cardíaco hasta un 30%, que se equivale a una cantidad de casi más de 4 litros por minuto que va a estar pasando en ese corazón en nuestra paciente al final del tercer trimestre. Aumento del volumen latido en un 20%, aumento de la frecuencia cardíaca en un 20%, disminución de las presiones arteriales, esto por abatimiento de las resistencias vasculares. Debemos de nosotros entender que debemos de conocer nuestros parámetros basales de nuestra paciente previamente a que tenga un problema de sangrado obstétrico. El volumen sanguíneo circulante de nuestra paciente aumenta a expensas del aumento del volumen plasmático y eritrocitario. Entonces va a haber un aumento importante de ese volumen, principalmente el plasmático, que en ocasiones nos provoca dilución de algunos factores o proteínas importantes en nuestra paciente, que también va a repercutir en cuestión del volumen sanguíneo al final del tercer trimestre. Entonces, el diagnóstico que nosotros vamos a entender de primera instancia de choque es cualquier condición que comprometa el consumo de oxígeno en nuestra paciente. Entonces, esta va a ser una expresión clínica de insuficiencia circulatoria, la cual nos va a dar una pauta a pensar que hay una utilización inadecuada del oxígeno, es decir, que la célula no está recibiendo esa cantidad de oxígeno que necesita para sus funciones de metabolismo aeróbico. Eso es lo importante de entender cuando tenemos nosotros una paciente en choque. ¿Cómo lo observamos nosotros en nuestra paciente? A través de criterios clínicos, a través de criterios hemodinámicos o criterios bioquímicos. Existen muchas guías de práctica clínica que nos orientan en el momento que nosotros tenemos una paciente con alguna circunstancia que ocasiona que ese oxígeno no llegue a la célula y principalmente a la mitocondria. En estos datos clínicos, por ejemplo, tenemos los datos de hipotensión, los datos de hipoperfusión tisular, que nos la da desde la piel, el riñón, el estado neurológico de la paciente, e inclusive situaciones bioquímicas en las gasometrías, que nos dice que la paciente ya no está en un metabolismo aeróbico y cambió a un anaeróbico.
que la verdad que no es nada favorable para nuestra paciente con sangrado obstétrico. Entonces nosotros dependemos mucho de entender de que esto depende de una situación de precarga, de una situación de que el corazón funcione perfectamente, de una postcarga, y que esto repercute en lo que nos vamos a dar a entender si la paciente está en condiciones de recibir buena calidad de perfusión a la célula. Entonces tenemos varios tipos de shock. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente al shock hipovolémico por sangrado obstétrico. Entonces aquí está lo que yo les mencionaba. El shock hipovolémico o la disminución de volumen nos va a ocasionar disminución del volumen intravascular, disminución del retorno que nos pega en la precarga. Y esta precarga va a alterar la función cardíaca, que nos da una disminución en la perfusión, por lo tanto nos da una hipoxia tisular con un daño a la célula, que nosotros le llamamos un daño celular. Entonces nuestro organismo, cuando empezamos a perder sangre o tenemos datos de hipovolemia, empieza a compensarse, tiene un control de tono vascular y función cardíaca para proteger, y eso es de manera inmediata, de manera inmediata o tardía, dependiendo cuánto se tarden en darse cuenta que la paciente está en datos de shock. Y esto es con objetivo de mantener ese volumen dentro del espacio intravascular para ayudar a ese corazón de que no se altere y no, aparte de que le falta volumen a la paciente, ese corazón no tenga manera de enviarle ese volumen a los tejidos y repercuta en la perfusión. Entonces esos son los compromisos o los datos, cambios importantes que tiene nuestra paciente compensatoriamente, que nosotros debemos de conocerlos y entenderlos para apoyar a nuestra paciente cuando nosotros detectamos puntos que nos están prediciendo que la paciente va a choque, o cuando ya tenemos una paciente en estado de shock en el momento. Entonces nuestras pacientes, las guías de práctica clínica nos dicen que cuando pierde aproximadamente el 15% de su volumen sanguíneo es cuando va a presentar alteraciones que nos van a dar que ya tiene cambios ahí hemodinámicos la paciente. Aparte, la guía europea nos dice que a partir también entre la clasificación clase 2 de la pérdida del 15 al 30% de volumen empiezan los datos clínicos en cuestión cardíaca, para darte una idea que la paciente ya está presentando datos de choque. La hemorragia obstétrica como tal, en la definición y en el comportamiento de nuestra paciente, esa no nos da muchos problemas en cuestión de choque. Nos puede dar algunas alteraciones, sí, cuando la paciente tiene algún problema basal, sí, pero una paciente sana, una definición de hemorragia obstétrica como tal, que la pérdida de menor 50% de volumen sanguíneo circulante, no nos da tantos cambios severos en el comportamiento hemodinámico. Pero si no se detiene la paciente en el estado de hemorragia obstétrica, sí se va a sangrado masivo, y es donde vemos nosotros los estados de choque, de comportamiento de choque hipovolémico tal cual. Y eso sí nos mata a la paciente porque tiene repercusiones importantes hemodinámicas y aparte de alteraciones en la coagulación, que si nosotros no las corregimos, nuestra paciente nunca la vamos a sacar del estado de shock. Entonces, ¿cuándo tenemos nosotros sangrados masivos? Varios compañeros de otros países se apegan a la escala de shock trauma, que dice que la paciente que sangra 2 litros para ellos, independientemente, el diagnóstico ya es un estado de sangrado masivo que conlleva a hemorragia masiva y estados de choque. Como observan, ellos estudian sus pacientes. Los diagnósticos más frecuentes para ellos de sangrado masivo, que les va a llevar a un estado de choque, son las placentas previas o atletas. Hacen un score para detectar qué paciente en el transoperatorio se va a comportar de esa manera y estar preparados. Y ellos analizaron en 10 años 283 casos, donde observaron que la paciente, en estos casos, un 7.07% presentaron estados de shock. Ellos los tienen bien estudiados a sus pacientes, pero se alinean a la pérdida de 2 litros de sangre. Y aquí está la clasificación del shock hemorrágico. Está la anterior que tenían antes, donde manifiestan el grado de choque en mililitros. Actualmente nuestra guía el guía de shock trauma ya cambió, ahora lo maneja en porcentajes de pérdida, como lo mencionamos anteriormente. Nosotros, al menos en mi hospital, en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia, en el IMSS, en el estado de Nuevo León,
en Monterrey, Nuevo León, nosotros nos apegamos a lo que nos dicen los compañeros de Japón, que el sangrado masivo es la pérdida del 50% de volumen sanguíneo en 3 horas o la pérdida completa de su volumen en 24 horas. Esta es la definición que trabajamos nosotros. Ya sabemos qué paciente está en hemorragia obstétrica, qué paciente ya no es hemorragia obstétrica de sangrado masivo, automáticamente tú ya la vas a tener con datos de shock identificables. Lo más importante es diagnosticar las pérdidas en cuestión de volumen, porque hay mucha subestimación. Si la gente no está muy capacitada o muy ambientada en este tipo de pacientes, se quedan muy abajo en la subestimación de la pérdida sanguínea visual. Nosotros nos apegamos a estas metas terapéuticas dentro de estos parámetros del estado hemodinámico, las gasometrías, los equipos de auxiliares de diagnóstico de alta tecnología que contamos en el hospital para vigilar la hemostasia y coagulación de nuestros pacientes, nos predicen cuando la paciente va encaminada a un estado de choque o cuando la recibes de urgencia y está en estado de choque y cuál es la causa a la cual te debes de enfocar a corregir. Si son cuestiones de corregir coagulopatías, si son cuestiones de corregir estados metabólicos en cuestión de la ventilación, perfusión a través de las gasometrías, o cambiar de fluido, al cambiar de fluido, no todo es cristaloide, no todo es en qué momento yo voy a aplicar un soporte de presión coroidosmótica para ayudar a la paciente a mantener ese volumen intravascular y qué calidad le voy a dar de líquido, ya sea cristaloide, ya sea que ocupamos soroalbúmina humana, o ya sea que ya son hemoderivados y qué hemoderivados, qué tipos, en qué momento lo voy a administrar. Esas son las decisiones importantes que todos estos parámetros nos dan cuál es la causa de la choque en nuestra paciente o nos predice con anticipación que la paciente va a datos de choque. Entonces es bien importante conocer los basales, conocer los parámetros dentro de los normales de nuestra paciente del tercer trimestre embarazada, en este caso son sanas, y tenemos pacientes con ciertas patologías que ya de entrada tienen un problema, principalmente las pacientes con problemas de cardiopatía o las pacientes con coagulopatías congénitas, que de entrada tú sabes que va a sangrar masivo, entonces tienes que predecir y evitar que la paciente presente datos de choque. ¿Cuándo monitorizamos la paciente? ¿Dónde vamos a observar? Normalmente los médicos estamos acostumbrados a observar los choques o el estado de choque de los monitoreos hemodinámicos. Cuando invadimos a una paciente, cuando no. En nuestro hospital de entrada invadimos la placenta acreta, hipercreta, cuando viene la intervención quirúrgica, el diagnóstico como tal, por embarazo alto riesgo y clínica de Doppler, que es una placenta acreta y hipercreta, principalmente, que son los que hacen sangrado masivo. La hipercreta son las que nosotros invadimos, porque es en cierto momento del transoperatorio se va a comportar de manera sangrado masivo y puede darnos choque transoperatorio. Lo ideal es que nosotros cuidamos a nuestra paciente y no nos dé esos estados de choque. El resto de las pacientes solamente se monitorizan no invasivas. Entonces existen las guías, les mencionaba, que ya nos dicen en qué momento la paciente obstétrica debes de observar o de pensar que va a tener un colapso hemodinámico. Y en este caso nos dicen que el colapso lo observan en estudios que revisaron en las evidencias de la guía práctica clínica, que a partir del 35 y 45% ya puedes tú pensar, o vas a observar, más que nada, no pensar, vas a observar ya datos de colapso hemodinámico. Aparte tenemos las fases de la hemorragia, donde nos dicen en qué momento nuestro metabolismo ya no es aeróbico, y en ese momento ya se convierte en aeróbico, y ellos lo mencionan que es en el estadio 3 de las fases de la hemorragia, donde nosotros ya vamos a ver de manera directa en los estados de vigilancia hemodinámica, a través del monitoreo hemodinámico, a través de las gasometrías, a través de los auxiliares de diagnóstico como los equipos para monitorizar la coagulación de la paciente. Obviamente, si está en coagulopatía, está perdiendo volumen, obviamente tenemos datos de shock en la gasometría y tenemos datos de shock en el equipo de monitoreo de signos vitales. Entonces es bien importante conocer todo esto, porque tú puedes predecir en qué momento tu paciente va encaminada a tener datos de choque. En cuestión de lo que manejan mucho cuando no quieres monitorizar de manera invasiva es el índice de choque, el cual es un coeficiente de la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. A nosotros, nuestros ginecólogos, los enseñamos
a observar el monitor, y el simple hecho de que observen en una paciente con sangrado transoperatorio en el quirófano o en la tococirugía, o una paciente sangrando que está monitorizada, el simple hecho que observen una frecuencia cardíaca mayor que la presión arterial sistólica, su paciente está chocada. Entonces tienen que empezar a ver diferenciales, qué es lo que está causando el estado de shock en esa paciente para poder corregirlo. La desventaja que tenemos nosotros en la paciente embarazada del tercer trimestre es que automáticamente nosotros, con los puros cambios fisiológicos, hemodinámicos al final del tercer trimestre, la tenemos clasificada nosotros como un shock clase 1. Y el índice de shock en nuestra paciente normal es de 0.9. Arriba de su 0.9 ya tu paciente está chocada. Pero en la escala general de un paciente no obstétrico, de una paciente no embarazada, automáticamente la tienes ya en una clasificación 1 del estado de shock. Nosotros estudiamos, este es nuestro artículo, estudiamos los parámetros hemodinámicos basales de nuestra paciente. Estos son estudios en pacientes con placentas acretas y hipercretas que se invaden previamente al procedimiento anestésico y antes de que se inicie todo el procedimiento de proceso de la intervención de la placenta acreta o percreta. Entonces nosotros conocemos el comportamiento hemodinámico de nuestra paciente embarazada al tercer trimestre del embarazo. Sabemos qué cambios importantes tiene a diferencia de las pacientes y otras pacientes no embarazadas o de otros parámetros hemodinámicos que nos manejan como normales en pacientes no obstétricos. Entonces nosotros vemos cambios importantes y lo que observamos es las resistencias vasculares sistémicas. Lamentablemente no todos monitorizan las resistencias vasculares sistémicas en nuestros pacientes, solamente en pacientes ya muy críticas que están en terapia intensiva, donde colocan el catéter venoso central, donde lo conectan a un monitor para poder dar resistencias vasculares sistémicas, y es muy importante monitorizarlas porque de entrada nuestra paciente ya tiene abatimiento de las resistencias vasculares sistémicas y conocer cuál es lo normal de los parámetros en nuestros pacientes. Nosotros observamos que encontramos pacientes, como dice la evidencia y la literatura, en estado hiperdinámico, y como son placentas acretas, hipercretas, terminan en histerectomía, normalmente van a salir en un estado, se va a quitar el estado hiperdinámico de la paciente. Pero vemos nosotros mucho este comportamiento de cómo van comportando en cuestión de estado hemodinámico y cómo nos predicen que la paciente va a estado de shock con la pérdida sanguínea, el volumen sanguíneo. Ese es el monitor que nosotros tenemos, pero hay varios monitores que ustedes se pueden apoyar. Nosotros ocupamos no por decisión, sino pedimos nada más que nos dieran los parámetros hemodinámicos que nosotros solicitábamos y fue el que nos mandó el hospital a nosotros, la institución a nosotros. Ocupamos la línea arterial, que aparte la ocupamos para tomar gasometrías transoperatorias, y ocupamos un catéter venoso central. Estos son los parámetros que nos dan este monitor a través de la mínima invasión que tenemos. Es muy importante que aquí ya estamos observando las resistencias vasculares sistémicas indexadas, que vamos a ver cómo se van comportando. Uno de los puntos importantes es conocer qué me hipotensa a mí, a una paciente obstétrica, si yo la tengo a un procedimiento, llámese en tococirugía o en las cesáreas, en quirófano. La primera causa que hipotensa a mi paciente es el bloqueo neuraxial. Baja las resistencias vasculares sistémicas de manera importante cuando es un bloqueo subaracnoideo. Estas son las resistencias vasculares indexadas, la de arriba es un bloqueo epidural, donde al momento de administrarlo se bajan las DINAs, promedio son 1900-2000, y en esta paciente bajó a 1600 DINAs de un bloqueo epidural. ¿Y qué sucede con un subaracnoideo? En cuestión del subaracnoideo, las DINAs se van hasta 250 DINAs. Entonces aquí automáticamente el choque no es hipovolémico. El choque es por abatimiento de las resistencias vasculares sistémicas. Pero ¿qué sucede en nuestros monitores? No lo observamos. Nosotros observamos solamente que todo está perfecto, que no pasa nada, una ligera taquicardia, pero el estado de shock aquí no es por sangre, no es hipovolémico. Estamos hablando de un problema de postcarga, estamos hablando de un abatimiento de las resistencias vasculares sistémicas, y eso lo produce un bloqueo subaracnoideo que administran al momento de instalar a una paciente para una cesárea o a veces para un procedimiento de tococirugía. Hay otros momentos que observamos hipotensión en nuestras pacientes o estado de choque,
y es cuando administramos ciertos medicamentos en el transparto o transcesárea, que es la uterotónicos. Hemos observado estos cambios importantes con la administración de oxitocina, inclusive con 3 unidades de oxitocina observamos cambios importantes en el aumento del gasto cardíaco con abatimiento de resistencias vasculares, y en la administración de carbetocina. A su lado derecho de la pantalla tenemos unas resistencias vasculares sistémicas indexadas de 760. Abajo de 1000 nosotros las consideramos la paciente chocada, pero ustedes no lo observan en el monitor no invasivo porque ustedes observan una PAM de 71 en el no invasivo. ¿Pero por qué sucede esto? Más en pacientes jóvenes de 20-30 años, porque el abatimiento de las resistencias vasculares sistémicas se compensa con un aumento importante del gasto cardíaco. Observan esta paciente con abatimiento de las resistencias vasculares sistémicas, cómo está compensando el gasto cardíaco, que se fue hasta 10.3 litros por minuto que está pasando en esa paciente. Entonces, cuando ese corazón se cansa, es cuando ustedes observan los cambios de hipotensión en el monitor no invasivo. En ese momento ustedes ya van atrás de la paciente. Entonces, recuerden que el uterotónico de oxitocina y carbetocina ocasionan estados de choque que no necesariamente a veces es por el sangrado, sino solamente por la administración del propio medicamento. Teníamos la mala impresión o la idea, más bien, que meter un tubo en tráquea, dar anestesia general nos iba a dar estabilidad hemodinámica. Lamentablemente existen muchos estudios donde observan que poner anestesia general no le va a dar estabilidad hemodinámica a la paciente. Nosotros comprobamos que la estabilidad de nuestra paciente hemodinámica no la da la técnica anestésica, la da el médico que está al lado de la paciente en la reanimación durante el sangrado o el resucitador, que en este caso en nuestro hospital es el médico anestesiólogo y en otros hospitales es el médico de la terapia intensiva o el médico del área de medicina crítica. Entonces, cuando tenemos nosotros una paciente, recuerden que en el monitor no invasivo ustedes no van a observar cambios importantes hasta que la paciente, su corazón se canse. Normalmente la paciente joven, unas resistencias abatidas, abajo de 1000, que está en estado de choque, que ustedes no la van a observar en el monitor no invasivo, lo va a compensar con un aumento importante del gasto cardíaco. Esta es una paciente que tiene diferencias, es la misma paciente, el monitor no invasivo y el invasivo, donde al momento de administrar la carbetocina, 50 microgramos, se abatieron las resistencias vasculares sistémicas a menos de 1000, en este caso son 835 dinas, y observen que el monitor no invasivo, que es el lado izquierdo de su pantalla, solamente observamos una ligera taquicardia. Esa taquicardia automáticamente mayor que la presión sistólica ya está checada a la paciente. Hay que ver qué está pasando con la paciente, hacer los diferenciales. Pero existen muchos sesgos durante el trans que nos pueden hacer pensar que la taquicardia no es por datos de choque, es por otra causa, que la paciente se le acabó la actividad del anestésico, que le tengo con general, que ya le tocaba relajante, que la tengo con neuroaxial y la paciente ya no está tan sedada, se me despertó o tuvo dolor. Entonces son sesgos que nosotros le damos a la taquicardia, pero nunca pensamos que la paciente realmente está chocada, tiene resistencias vasculares sistémicas abatidas. El dolor no te va a abatir las resistencias vasculares sistémicas ni el que haya despertado a la paciente. Entonces es bien importante considerar que una paciente que va a encaminarse a una situación clínica que tú sabes que va a perder volumen, hablando de paciente obstétrica con sangrado, hay que monitorizar, observar mínimo el comportamiento del gasto cardíaco, porque tú sabes que si aumenta el gasto cardíaco en una paciente de este tipo, automáticamente las resistencias vasculares sistémicas están abatidas, es decir, tu paciente está en estado de shock. Aparte observamos nosotros que hay un parámetro de volumen variabilidad sistólica en relación con la presión venosa central. Estos estudios solamente son en pacientes críticos, no embarazadas, intubadas, en terapia intensiva, con PIC arriba de 8 o 10. Y nosotros, nuestra paciente son bloqueo neuroaxial epidural, ya está respirando sola, no está intubada, donde observamos una relación importante con cuando hay aumento de la PVC, que es cuando nosotros hacemos fluidoterapia en nuestra paciente, hay una disminución del volumen de variabilidad sistólica. Y cuando la paciente sangra, que hay una disminución de la presión venosa central, hay un aumento del volumen de variabilidad sistólico. Eso que nos habla que es dependiente de volumen. Y hay un cierto momento que ya no va a ser dependiente de volumen, que el propio equipo te dice ya no es volumen, ahora sí hay que apoyar a la paciente, ya no es volumen, ya es un vasopresor. ¿Y qué vasopresor vamos a dar? Nosotros ya sabemos que de primera instancia, no es nuestro
Nosotros usamos mucho 2 bolos de efedrina, qué cantidad de efedrina debo de dar, cuál es la dosis tope para efedrina, cuándo voy a cambiar a noradrenalina. Y eso nada más es para apoyar el estado simpático de mi paciente, para mejorar las resistencias y el gasto cardíaco y asegurar una perfusión tisular. Debemos de reanimar a nuestro paciente con lo que realmente ocupa, si es una buena calidad de fluidoterapia, si ya es cambio de cristalode, cerebrina humana, que ya le tocan pasar hemoderivados, cierta cantidad de hemoderivados. Esta es la fluidoterapia que nos va a ayudar a ajustar a nuestro paciente, y conforme la vayamos alcanzando nosotros, va a ir disminuyendo la dosis de vasopresor, inclusive se desteta en el transoperatorio al final del transoperatorio. Ese es un buen manejo de nuestro estado de shock de la paciente. Una paciente que tenga un vasopresor conectado y que tenga parámetros de signos vitales normales, automáticamente como quiera está en estado de shock. Hasta que no quites tú ese vasopresor, va a hablar de una buena calidad de atención del estado de shock de tu paciente. Existen también los bolos de efedrina, el vasopresor ya que vamos acá. En otros países cuentan con fenilefrina, algunos hospitales privados aquí cuentan con fenilefrina. Y solamente saber hasta dónde, qué dosis vamos a hacer, cuál es el tope para poder cambiar a otro vasopresor. Este es nuestro artículo del monitoreo hemodinámico de este tipo de pacientes. Todas son obstétricas del tercer trimestre, basales, sin comorbilidades, antes de iniciar el abordaje del desembarazo a través de por diagnóstica placenta hipercrecer. Actualmente existe otro monitor nuevo, que es a través de la inteligencia artificial. Este es un índice predictor de hipotensión, el cual nos dice o predice, nosotros lo hemos observado que en menos de 10 minutos se predice que la PAM va a disminuir a menos de 65 milímetros de mercurio, y esto es cuando el índice esté arriba de 85. Nosotros lo observamos en una paciente de Baja California Sur que fuimos a realizar un taller y tuvimos la entrada a quirófano. El simple hecho de administrar 3 unidades de oxitocina, teníamos un basal de un índice de 46 y fue aumentando a 78 hasta que nos cayó a 88. Aquí la paciente el choque, estamos hablando de estado de choque porque también aumentó el gasto cardíaco de manera importante. No pusimos PVC porque esta es una PVC que tú piensas que tiene la paciente. La verdad que la paciente no va a tener una PVC constante todo el tiempo. Entonces yo no trabajo con eso. Nosotros trabajamos con los datos que me da la paciente directamente, y aquí te da con la pura arteria, te da todos estos parámetros, incluyendo el gasto cardíaco. Automáticamente, cuando tú ves a una paciente que aumenta el gasto cardíaco, tú vas a pensar en el abatimiento de las resistencias vasculares sistémicas, una paciente sana. Entonces aquí observen que hasta dónde se fue el gasto cardíaco y el predictor de índice de hipotensión. Y sí, esa paciente se hipotensó en menos de 10 minutos, reflejado en el otro monitor. Entonces es demasiado importante que conozcan que tenemos tecnologías que nos ayudan a manejar con calidad a nuestros pacientes, a tratar de que ese estado de shock se presente y lo abolamos inmediatamente, lo corrijamos inmediatamente y que no repercuta en los tejidos de nuestros pacientes. Principalmente recuerden que esto va a la célula. No es nada más ver los parámetros en el monitor bonitos y verdes, sino que la célula te está diciendo que no está sufriendo por falta de oxígeno. Dentro de nuestro monitoreo, que es en el equipo anterior que vemos con arteria y catéter venoso central, nosotros también tenemos predictores de en qué momento la paciente va a hacer datos de asociación con hipotensión importante. Actualmente esto ya va a salir publicado, yo creo que antes de que termine el año, pero que ustedes conozcan que si no quieren poner un catéter venoso central por 1000 causas que ustedes tengan, aquí está un predictor que solamente con la arteria pueden obtener estos datos también de manera objetiva de su paciente. Nada más no pongan PVC calculada, dejen solamente la arteria y que les dé solamente los parámetros que da con el gasto cardíaco y el índice predictor de hipotensión. Dentro de las gasometrías, vamos a nosotros a conjuntar, a cotejar todo esto, aparte del monitoreo hemodinámico, que nuestra paciente está depletada de volumen y que va a ocupa ajustar métodos de fluidoterapia para tener un volumen intravascular adecuado para mi paciente. Entonces aquí donde vamos a ver esto es en el pH y en el exceso de base, que inclusive ya viene en la guía de práctica, en la guía de shock trauma, en la clasificación del choque, del grado de choque. Y recordemos que tenemos 2 marcadores importantes de la perfusión tisular. Uno es el lactato y el otro es la saturación venosa central.
En el caso que no quieran poner catéter venoso central, que sería lo ideal para monitorizar la función de la célula, pues háganlo a través del lactato, a través de las gasometrías arteriales. Allí están los metas, las guías de meta o las metas que debemos de observar nosotros en la gasometría para nosotros predecir y saber que nuestro paciente ¿qué ocupa para corregir el estado del choque. Entonces, la saturación venosa central es indicador, es el mejor indicador de aporte de oxígeno tisular a la perfusión. Recuerden que hablar de choque es que no llegue oxígeno adecuado a la célula. Dentro de todo esto, la saturación nos dice si la paciente ocupa problemas en la precarga, como el monitor de la inteligencia artificial, si ya es apoyar al corazón o es un vasopresor por las resistencias abatidas. El índice de déficit de base que está en las gasometrías, automáticamente cuando ya tenemos la paciente con datos de shock, conforme va aumentando ese déficit de base, aquí están los parámetros que debemos de manejar nosotros, los parámetros normales, y que la fluidoterapia también depende mucho de que mantengamos nosotros nuestro volumen intravascular adecuado en la paciente del tercer trimestre, que todo lo vamos a querer aquí, que el coloide que nosotros usemos es la ceroalbúmina humana, totalmente demostrada, que va a apoyar a la disminución de las presiones coloidosmóticas, porque al momento que la paciente sangra también tira proteínas, y recuerden que ya las proteínas están abatidas en un 14% la presión coloidosmótica en las pacientes al final del tercer trimestre, y que una presión coloidosmótica de 17 hacia abajo ya es una referencia para evaluar cuantitativamente la fuga capilar, y entonces va a ocupar la paciente un soporte, y eso es para mejorar el intravascular, el volumen intravascular, y nosotros apoyando a abatir o tratar ese dato de shock de la paciente. Nosotros en nuestro procedimiento interno, en nuestro manual, ya detectamos que a partir de la pérdida del 40% a la paciente ya va a ocupar un soporte con ceroalbúmina humana, de proteína de la albúmina, y que se debe de manejar no nada más en puros cristaloides, en ese momento hay que darle soporte con coloide, que es ceroalbúmina humana. Los datos de coagulopatía, saber en qué momento está la paciente en coagulopatía, llevarla a corrección para que deje de perder volumen, y nosotros detectamos que el fibrinógeno para nuestras pacientes debe mantenerse en 300 miligramos y no en 200 miligramos como la manejan las guías de otros pacientes. Recuerden que debemos de hacer una reanimación dirigida que ocupa a tu paciente para corregir volumen, para corregir el estado de choque, que esto nos va a repercutir, y el primero que nos va a avisar es el riñón, que debemos de manejar gastos urinarios, y que la piedra angular de la reanimación es la restauración del volumen sanguíneo, y que ese volumen sanguíneo lleve quien transporte el oxígeno. En este caso estamos hablando del eritrocito, y que aparte el corazón bombee esa cantidad de líquido para evitar esto, que a veces nos reportan que la paciente cayó en parada cardíaca por volumen. Y recuerde que tenemos las causas más frecuentes de paradas cardíacas en la paciente obstétrica es la hemorragia, y que dentro de las causas reversibles está la hipovolemia, y que estos datos son bien importantes de qué toma de decisiones debemos de tener para no llevar a cabo nuestros pacientes que van a presentar una taquicardia supraventricular de manera compensatoria, como van perdiendo, como se va alterando la precarga, como la poscarga no está ayudando, y que el corazón repercute, hasta una actividad eléctrica sin pulso, disociación electromecánica, hasta una parada cardíaca. Entonces recordemos que no solamente es mantener parámetros hemodinámicos normales, es recordar la microcirculación y el que llegue el oxígeno a la célula, a su mitocondria. Y esos en todos los parámetros clínicos, bioquímicos, hemodinámicos que vimos, van a ser sus calificaciones de la reanimación. Es mi equipo de trabajo, entre ellos anestesiólogos, ginecólogos, perinatólogos, químico clínico de banco y laboratorio, medicina interna en terapia intensiva, y hasta nuestra psicóloga. Les agradezco mucho su tiempo, estoy disponible para preguntas y aclaraciones. Muchas gracias.